Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este capítulo de Cine Punto Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy controversial, la miniserie de Netflix Adolescencia. Mi nombre es Maricela Acuña, el día de hoy voy a ser su host y me acompañan las siguientes personas. Mi nombre es Santiago Goenaga y para mí es un placer estar aquí. Yo soy Jace Esmeral y gracias por tenerme acá. Yo soy Daniela Lascano y estoy muy feliz de participar en este podcast. Y bueno, ya entrando de lleno, la serie Adolescencia, estrenada el pasado 13 de marzo de este año 2025, es una miniserie británica de 4 episodios dirigida por Philip Barantini, una serie que desde el primer momento estuvo en la lista de reproducciones más alta de Netflix, en el número 1, causó debates, causó controversias, dio una vuelta y abrió el hilo para varias conversaciones. Ha destacado por sus aspectos técnicos, por su guión, por su actuación y por todo el trabajo detrás de esta producción. Entonces, pues Santi, ¿podrías hablarnos un poco sobre la sinopsis de qué trata esta serie Adolescencia? Por supuesto, Adolescencia nos cuenta la historia de Jamie, un chico de 13 años quien es acusado de asesinar a una compañera de clase. Una de las cosas más interesantes de la serie es que todo fue grabado en un plano secuencia. Los 4 episodios de alrededor de 1 hora fueron todos en un plano secuencia sin ningún tipo de corte, lo cual para muchos es muy impresionante, ya que no puede haber ningún tipo de error o si no tienen que volver a grabar. Y hubo alrededor de 18 takes para que se pudiera grabar todos los episodios y hasta en algunos episodios como el último llegaron a las 48 tomas. Y bueno, hablando sobre esto, no es casualidad, ya que el director no, pues ya tiene experiencia trabajando con esta técnica del plano secuencia. Uno de sus trabajos más destacados utilizándola es en Boiling Point, donde incluso 2 actores de la serie Adolescencia también habían participado previamente. Y es una película que dura 90 minutos, así que pues si comparamos lo que sería rodar un episodio de 40 a 1 hora con 90 minutos, pues se nota la experiencia que ya tiene este director con esta técnica y por qué le sale tan bien. Sí, y también algo interesante es las locaciones donde se graban los planos secuencia, ya que son lugares muy estrechos, como en Boiler Point, la cocina, donde hay fuego, donde están manejando varios objetos peligrosos, cuchillos, humo, y que pueden limitar y generar de pronto varios errores, por así decirlo, que se empañen las cámaras, o en adolescencia donde pues están los carros y de pronto puede fallar por cualquier error pequeño. No sé. Y bueno, yo quería preguntarles a ustedes de qué forma ustedes creen que dentro de la serie Adolescencia el uso del plano secuencia aporta a la historia. ¿Creen que la serie hubiera sido diferente si hubiera sido grabada de forma pues tradicional? Sin duda, creo que el plano secuencia es una de las técnicas cinematográficas más complicadas de ejecutar y más cuando estamos hablando de una serie. Entonces parte de la hazaña de este producto está precisamente en realizarlo todo de esta forma. Ahora, ¿qué nos aporta el plano secuencia? Una de las cosas que más se comentó entre los espectadores que vimos la serie es precisamente esta sensación de inmersión que tenemos dentro de la historia. Por ejemplo, yo voy a usar esta palabra. Yo me vi el primer capítulo y de ahí no me soltó. Ahí tuve que seguir hasta el final y continuar. Y creo que esto se debe en gran medida por la sensación que me brindaba el plano secuencia. No sé qué piensas, Daniela. Yo pienso que en el plano secuencia, como no hay ningún corte, es esa sensación de desespero de los personajes. Por ejemplo, del padre de decir, bueno, se llevaron a mi hijo en un carro, y todo el traslado es sentir las emociones de cada personaje. ¿Veis? Me parece que te da una perspectiva muy humana, porque lo estás viendo como si tú estuvieras ahí y tú estuvieras Claro. con ellos por todos lados. Entonces, por ejemplo, cuando ellos llegan, en la primera escena, cuando ellos llegan a la casa de Jamie y tú no sabes lo que estás pasando, siento que eso no sería algo tan impactante si hubiera cortes, porque usualmente cuando hay cortes también hay mucho editing, lo que puede causar que haya una dramatización un poco más grande de la que ya tenemos en el show, por lo cual creo que ese elemento humano se hubiera perdido un poco más.
Claro, y creo que ya lo había mencionado, pero aporta como un elemento real, sobre todo por los tiempos, porque, y creo que esto es un gran detalle que me gusta del primer capítulo cuando están entrevistando a Jamie y le toman el tiempo y uno no se da cuenta, pero literalmente cuando dicen que la entrevista duró, no sé, 13 minutos y tú te das cuenta es como que literalmente han pasado 13 minutos desde que empezó la entrevista y es como un sentimiento de desesperanza cuando están haciendo los traslados de un lugar a otro y tú tienes que estar allí como que Dios mío, señor, pero que ya lleguen, pero no, y te meten en las conversaciones, también con las coreografías que tuvieron que organizar con los actores, sobre todo en las escenas que se utilizaron más de 300 extra en las escuelas, que tenían que organizarlos para que todo cuadrara, para que el actor entrara en el momento que tenía que entrar, para que la cámara siguiera el que tenía que salir. O sea, es una hazaña maravillosa, honestamente. También, lo que decía Jace es que los actores se sentían, al no ser un plano secuencia, están obligados a no cortar esa emoción, sino seguir y dejarse fluir. Entonces es algo increíble. Es algo bastante teatral, diría yo. Y bueno, algunos de los trucos de cómo se lograron las escenas más complicadas, pues serían los siguientes. Una escena que pues a mí en lo particular me dejó como, uy, espérate, ¿qué pasó aquí? Es la escena donde vuela la cámara, ¿cómo se llama? El dron. El dron. El dron que obviamente pues nosotros no lo vemos, pero pues la cámara sigue al personaje de Jay, pero de repente se eleva y termina en el parqueadero donde fue asesinada Katie y uno queda como, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo hicieron ahí? Y pues obviamente hicieron pues un traslado, Un o sea, traveling. traveling, o sea, se tipo dice. tenían la cámara manual y Sí, así mismo la dejan a en la tiempo suerte. real, tuvieron que conectarla con el dron para hacer que volara y Dios mío, o sea, yo quedé como que qué locura, qué gran Sí. hazaña. También esto es una de las cosas que nos hace sentir dentro de la serie, porque nos hace tener como una noción de los espacios increíble, ya que decimos, bueno, sabemos que al inicio de donde está la comisaría, bueno, fue en un callejón o fue en un parqueadero, entonces cuando están en el colegio, podemos tener la noción de los espacios y decir, como hacernos más propia de la idea del crimen. Claro, y bueno, un detalle que yo también quería como poner en la mesa para discutir es la musicalización de la serie y cómo el sonido pues nos ayuda pues a ese elemento inmersivo o las escenas de tensión, cómo sube cuando los personajes están desesperados, enojados o cómo la música nos mete en los sentimientos cuando están tristes, cuando se rompen. Y un detalle que me dejó como, con la piel erizada es el hecho de que en el capítulo 2, cuando se hace precisamente esta escena del aire, del dron, se escucha un coro de niños y una de las voces que canta es precisamente la actriz de Katie, pues la niña asesinada por Jamie. Es como que, tú te pone en perspectivas, una cosa que deja definitivamente con los pelos de punta. Sin duda un detalle creativo formidable. Así es, pero bueno, ahora entrando un poco más de lleno a la trama de la serie, ¿por qué está causando tanto revuelo? ¿Qué es lo que hace que esta serie esté siendo tan comentada? Bueno, yo creo que el impacto que tiene la serie sobre los mensajes contemporáneos acerca de las relaciones entre los hombres y las mujeres y todo este tema de todos estos mensajes misóginos que resuenan todos los días en redes sociales hacen que unos se den cuenta de lo que está pasando y otros simplemente no les guste porque se está aludiendo a ellos directamente. Es una serie que causa incomodidad, Sin duda. básicamente. Sin duda. También me gustaría decir que los creadores han dicho que ellos hicieron esta serie porque han visto que muchos niños en Gran Bretaña están empezando a ser mucho más misóginos desde que están muy pequeños. Y esto también lo podemos ver en el casting de nuestro personaje principal, ya que Owen, el chico, tiene aproximadamente unos 14 años ahora y cuando se grabó la serie tenía 13 años. Y podemos ver lo que él, comparado a todos sus compañeros, es mucho más pequeño, tiene una carita más de bebé. Y tú dirías, él podría haber matado a esta chica. Mucha gente diría que no, porque se ve como un niño débil, un niño pequeño. Y muchas veces los papás no se tomarían en serio esta misoginia que a veces estos niños pueden expresar, porque dicen que es algo que todos los niños expresan y que cuando él ya vaya a crecer, pues no va a ser así. Entonces por eso también parece que el casting ha sido como algo que todo el mundo está diciendo como que wow, no lo puedo creer. Y además de eso, me ha gustado mucho que la gente ha hecho que se ha tomado esto en serio. La serie ha hecho que una discusión se arme,
Por ejemplo, en el Reino Unido hay varios funcionarios del gobierno que han dicho que piensan que esta serie debería ser mostrada en los colegios y que los profesores les digan a los niños como en clases, miren, estas son cosas que pueden pasar y queremos ayudarles a que esto nunca les pase y queremos darle como ese, por así decirlo, esa alarma para decirles como que miren, cuando vean a un compañero de ustedes que se esté comportando así o si alguno de ustedes se está comportando así, no duden en llamarnos, no duden en llamar a un adulto con el que ustedes confíen y hablar de esto con ustedes. También algo que responde a la pregunta de Maricel es que es algo irónico ya que la serie manda un mensaje pues acerca de todos estos símbolos que utilizan los jóvenes en las redes sociales y también algo importante es el impacto que ha tenido esta serie en las redes sociales, ya que ha sido muy famosa en TikTok y hay muchos, por ejemplo, reels o videos sobre esta serie donde los padres se alteran y pues observan esta serie y eso. Y bueno, también es una serie que pues ha causado como bastante conciencia o ha puesto en alerta a los adultos, sobre todo a los adultos que tienen en su entorno a niños, que interactúan con niños, que tienen hijos, y pues creo que es algo como bastante valioso, importante. Ha causado reacciones divididas, porque también he escuchado como que padres que en sí es como que te voy a quitar el teléfono, puede ser, esto es un peligro y tal, y es como, o sea, Sí. es como ver todas las reacciones que ha, de distintos tipos que ha generado. También sobre el impacto que ha tenido en los adultos dentro de la miniserie, podemos darnos cuenta de que pues puede en el segundo capítulo, si no estoy mal, hay un maestro sustituto y le hacen una entrevista a él y le preguntan como que tú qué has visto, qué comportamientos has visto y es como que puede que Jamie no haya estado ahí y a pesar de que sea maestro sustituto, el rol de los profesores es muy importante en las instalaciones educativas, ya que ellos además de enseñar, están básicamente en un horario laboral, yo no sé, los estudiantes están en el colegio, pueden ver un poco más allá de lo que hacen, por ejemplo, si un estudiante está triste o si pasa ciertas situaciones complicadas. Claro, y creo que aquí podemos entrar un poco sobre el rol que tienen las escuelas públicas, porque creo que esta serie también retrata una realidad sobre las escuelas y cómo se vive, pues cómo son los niños en estos ambientes, los profesores. A mí me dejó un poco bastante como, no puede ser, esto es una cosa bastante, se me hizo loquísima, porque podemos ver que los niños son rebeldes y respetan a los adultos, no Acatan tienen las normas. no acatan las normas, son desafiantes, no respetan a sus figuras de autoridad ni a los profesores o directivos o a los propios policías. Incluso todo este tema del asesinato de su compañera se lo toman en muchas ocasiones como un chiste. Y asimismo podemos decir que los adultos tampoco están cumpliendo como con su rol a cabalidad porque se encuentran demasiado desligados o simplemente no atienden a los niños de la forma más asertiva. Creo que una de las pocas profesoras que yo siento que realmente se preocupa por los estudiantes es esta que interviene con Jade luego de que la policía la entrevista y le dice, le muestra preocupación, pero ella es como bastante reacia. Ella es un personaje que, bueno, ya vamos a hablar de ella más adelante. Santi. Bueno, yo quería decir que esto refuerza una idea que yo tengo sobre la serie. Ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no. Y es que creo que el público al que va dirigido es principalmente a los padres, quienes los plantea como los principales responsables de lo que hacen sus hijos. La serie funciona como, sí, esto de criticar la ausencia de los padres, la ausencia de supervisión y las consecuencias que esto puede traer. Porque la serie no solamente nos está hablando del asesinato de un niño hacia otra niña, sino que también de las relaciones que existen entre los niños en los colegios. Entonces vienen más a ser una crítica hacia la sociedad inglesa como tal y cómo esto está repercutiendo en la vida de los niños. Eso me parece muy interesante porque el conflicto todo empieza porque Katie es desafortunadamente la víctima de ¿De ciberbullying? Sí, ciberbullying porque las fotos íntimas que ella se toma las esparcen alrededor del colegio y eso es bullying. En realidad no se hace nada con eso y eso hace acoso incluso. es acoso. Y esto hace que ella se sienta mal y ninguno de los profesores, ningún papá, nadie la está ayudando. Exacto. Y es cuando viene Jamie, que Jamie es un personaje muy complicado, pero lo que uno puede ver en la serie es que Jamie, como la ve ella, ahora como si está emocionalmente débil, y ahí es cuando él aprovecha para decirle a ella, oye, yo quiero salir contigo, y ella tiene una reacción que se puede decir es un poco brusca,
Así porque es la única vez, si no estoy mal, cuando se refieren a él como un incel, Sí. que Santi Creo que es la lo puede- única. ¿Sí? Ujú. Creo que Santi lo puede explicar ahora cuando termine Sí, muy vale. bien lo que significa el término. Y ahí es cuando ya Jamie queda resentido con ella. Y esto también se puede ver que cuando él llega a su casa, sus padres en realidad no es que le presten mucha atención. Ellos piensan que él es un buen chico. Y cuando van por él, la policía va por él, no piensa que él pudiera haber hecho esto. Entonces también se ve que lo que pasa en el colegio, muchas de las veces ni los padres ni los adultos responsables de los chicos en el colegio, como son los profesores, en verdad saben lo que están pasando porque no tienen como ese vistazo en sus vidas, solo los ven en clases. Cuando llegan a la casa, que usualmente, como Jamie, se van a sus cuartos, no les hablan tanto. Y eso también es un fallo enorme de los adultos en la vida de ellos. Claro, y pues antes de que hables, Santi, pues yo quería mencionar de que realmente podemos culpar completamente a los padres. Yo siento que los padres tienen un papel bastante importante y tienen de cierta forma responsabilidad por su falta de presencia o su falta de supervisión, porque me parece increíble que los padres creo que ni siquiera tenían conocimiento de que Jamie era bulleado en la escuela, Ujú. porque en la entrevista con la psicóloga nos damos cuenta de que él y sus amigos eran como un grupo de rezagados a los que les le gritaban, los pateaban, pero los padres realmente tenían conocimiento de esto, o sea, tipo, y los padres de Jamie realmente son malos padres, o sea, es como todo un debate que se genera alrededor, y creo que eso va más para como el episodio 4, pero bueno, tú nos ibas a hablar sobre el término incel. Vale, el término incel fue apropiado por primera vez en los años 90 por una chica feminista canadiense, quien en primer lugar lo trató como... era un término más bien compasivo hacia las personas que no podían tener éxito ni amoroso ni sexual. Posteriormente, este término fue apropiado por hombres heterosexuales que no se sentían capaces de tener éxito con las mujeres. Entonces la base del movimiento incel es como las mujeres no me copian, como decimos nosotros acá, Sí. entonces ellas tienen un problema. Porque ellos sienten que el mundo les debe algo a ellos. Entonces, como no están recibiendo esto que ellos desean, aquí es cuando surgen estos sentimientos de venganza. De resentimiento y todo eso. Exactamente. Entonces, para que nos demos cuenta que no se trata de un caso aislado en redes sociales, realmente estamos delante de un movimiento peligroso que le ha costado la vida a varias personas. Por ejemplo, Elliot Rogers, quien es dentro del movimiento incel una especie de mártir, una especie de héroe, dijo esto antes de realizar un atentado. No soy el típico chico encantador que a todas les gusta. Soy un chico lleno de odio. Odio contra todas las mujeres por rechazarme. Elliot Rogers mató a 6 personas en el año 2014 y terminó suicidándose. ¿Y todas eran mujeres? Sí. Sí. Fue una sororidad específicamente para ir detrás de ellas, de mujeres solamente. Oh, qué Qué heavy. fuerte, qué fuerte. Esto no es cualquier cosa. Sin duda es un problema real. Y una de las grandes virtudes de la serie es precisamente en poner este tema sobre la conversación. Y me parece bastante interesante porque, así como tú lo dijiste, no, esto no es un caso aislado. Y la serie se atreve a mostrarte la realidad que ya se está viviendo porque te pudo poner el caso de, un caso similar a ese, pero decide ponerte el caso de unos niños y como un niño completamente pues normal, particular, que no tenía pues ningún trastorno, ninguna enfermedad por el momento que se haya confirmado, pudo tener esta reacción y pudo atentar contra la vida de una compañera por algo tan simple como pues rechazar una salida con él. O sea, es una realidad que se está viviendo y es bastante peligrosa. Sí. Y es como, wow. Sí, también siento que dentro del término de los padres hay una limitante, ya que si no entendí mal, el término incel es más, se usa más, por así decirlo, en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces esta limitante que hay entre los padres y pues sus hijos es que pues claramente vienen de una generación donde pues casi nacen con el teléfono en la mano, entonces no tienen esta noción de ciertos términos o símbolos que incluso en la serie podemos ver en el primer capítulo, El segundo capítulo. el segundo capítulo, donde el hijo del policía le dice como, bueno, los corazones significan esto, una Las pastilla, lentejas, las las lentejas. opciones. Entonces que es importante tener en cuenta esta línea
que deriva pues el entendimiento de los padres hacia el comportamiento de sus hijos. Todo eso está pasando frente a nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Por eso la reacción de los adultos tan extrañados cuando dicen cómo es posible de que desde que Jamie haya hecho todo esto y nunca nos dimos cuenta de que estaba atravesando por todo esto. También podríamos relacionarlo con lo que está viviendo mucho el mundo angloparlante en ese momento, que es la influencia de Andrew Tate en los niños menores de edad. Para aquellos que no sepan, Andrew Tate es un traficante humano que tiene tiene muchos videos muy populares en su canal de YouTube, en plataformas como Twitch y Twitter, hablando despectivamente sobre las mujeres y cómo tratarlas, porque muchos chicos pequeños que no tienen su pensamiento crítico desarrollado muy bien, piensan que la forma de tratar a las mujeres como Andrew, que tiene muchos carros, tiene mucho dinero, muchos políticos estadounidenses lo defienden, piensan que ser como él es algo ideal. Y algo que se está viendo mucho son padres que le dan iPads a sus niños, teléfonos desde muy joven, y no les dan ningún tipo de supervisación. Y esto hace que estos niños vean estos videos, piensen yo quiero ser como él y empiecen a tratar a sus compañeritas de esta forma, que de hecho es un fenómeno increíble que ha estado pasando estos últimos años, que muchas profesoras mujeres están diciendo que muchos niños desde los 6 años de edad se están refiriendo a ellas y a sus compañeros con palabras despectivas, sí, que no voy a decir en este podcast, pero palabras despectivas. Entonces, si tú te dices a ti mismo, porque hay niños de 6 años, que son niños que apenas saben lo que significan las palabras, están diciéndole esto no solamente a sus compañeras, pero también a las mujeres que les están enseñando, podemos ver que hay un problema muy amplio sobre esto. Y creo que Jamie refleja un poco esto, no tanto como por el uso del vocabulario que tiene, sino como la percepción que él tiene de las mujeres y de los hombres. Y esto se puede reflejar no solamente con su compañera, empezando por el hecho de que se quería aprovechar de su vulnerabilidad en el momento en que ella fue expuesta con sus fotos íntimas, sino cómo percibe a sus padres. Cuando la psicóloga lo entrevista y le pregunta por ellos, dice como un solo aspecto de su madre, que tiene que ver como ella es muy buena cocinando este platillo, pero cuando habla de su padre, se explaya y dice que no sé qué cosa, incluso dice algo bastante particular, y es que hace la aclaración de que mi padre en realidad trata bien a mi mamá, como si fuera algo extraordinario, como si él hubiera esperado que la psicóloga asumiera que su padre violentaba a su madre y eso era la razón del por qué era así. O sea, es increíble. De hecho, me parece algo muy interesante dentro de la serie, es un spoiler, en esta misma entrevista con la psicóloga, que Jamie le dice desesperadamente a la psicóloga si ella piensa que él es un buen chico. Y aquí también se puede ver que él necesita una aprobación femenina de cualquier persona, porque el problema de él es que él quiere una aprobación femenina, que no sea de su mamá, que sea de otra persona, para que se sienta, por así decirlo, que si me aman las mujeres, que sí puedo tener una oportunidad con las mujeres. Y eso me parece muy interesante porque esto lleva al siguiente punto, que él dice, por lo menos yo no me aproveché de ella antes de matarla. Sí, esa es una frase demasiado fuerte, es una frase que dejó a todos como choqueados. Que eso lo hace mejor. Exacto, él genuinamente piensa que por el hecho de no haberla pues abusado, sino que haberla matado, lo hace mejor persona cuando no tiene nada que ver con eso. Y bueno, pero ya saliendo un poco del tema de Andrew Tate y todo esto, yo quería tocar el aspecto de en el segundo episodio, cuando los policías, o el policía, valga la redundancia, entrevista a los 2 compañeros de escuela de Jamie, a Jade, la mejor amiga de Katie, la víctima, y a Ryan, el amigo y presunto involucrado en el asesinato de Katie. ¿Cómo se diferencia su acercamiento o su trato con estos 2 niños? El trato de Jamie y de Ryan, de la policía, es de hecho muy diferente al de Jade. Cuando entrevistan a Ryan podemos ver que el policía se sienta, empieza a hablar con él, le pregunta cómo está su día, le pregunta de sus gustos y después ya empieza poquito a poquito a hablar sobre Katie, que es lo principal. Y con Jamie es casi lo mismo. Cuando él por primera vez lo llevan a la estación de policías, le preguntan, oye, ¿ya comiste? Mira, te vamos a dar un desayuno, siéntate acá. Lo tratan de una manera muy como si fuera no un sospechoso, sino un niño. Que pues, al fin y al cabo son niños. Entonces, cuando ves esto comparado a cómo tratan a Jade la tratan más ya como si fuera una mujer adulta. Le dicen directo al punto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú qué sabes? ¿Por qué? Y no tienen en cuenta el rol de ella en la vida de Kate, que es su mejor amiga. Y obviamente el dolor por el que está pasando justo en ese momento, ahora mismo está teniendo como un volcán, una revolución de sentimientos porque está de luto, porque tiene rabia, ya que su amiga murió en ese tipo de circunstancias, y la policía, por la pregunta o la forma en que lo hacen, siento que ella lo percibe de que están tratando de ver qué pudo haber hecho Katie para que Jamie reaccionara de esa forma, como intentando buscar culpa en Katie, quien es la víctima.
Y pues naturalmente Jade pues reacciona de esta forma tan agresiva o desafiante o como en contra. Y pues sí, entonces es como el doble estándar en el tratamiento de pues las mujeres y los hombres en la serie, que incluso las figuras adultas pues lo están reflejando. O sea, tipo, esto es un detalle que pasa como un poquito desapercibido, pero que siento yo que tiene bastante importancia. De Sin duda. hecho, de hecho también en una parte el detective está hablando con la detective mujer, principal está hablando con la detective mujer dice, es que nosotros en estos casos siempre vamos a estar viendo todo desde la perspectiva de quién mató a la mujer y no desde la chica, lo cual también es algo como metatextual de cómo todos los casos de esos cuando los vemos en la vida real, siempre vemos por qué lo hizo él y nunca vemos como más allá de la víctima, solo vemos como una pobre víctima, como un número, por así decirlo, un número Ujú. más, y no como una persona que murió. Claro, y también pues yo quería hablar acerca de que es un poco curioso, porque desde el capítulo 1 se nos muestra la evidencia de que en efecto Jamie es culpable. Sin embargo, hay personas que incluso después de terminar la serie, incluso después de mucho tiempo, siguen creyendo que a lo mejor Jamie no era culpable. Y se genera este debate de si realmente lo hizo o si Katie también tuvo algo de culpa. Incluso defienden a Jamie diciendo de que lo hizo porque Katie supuestamente lo bulleaba. Y creo que el personaje de Katie se sale un poco del molde de lo que se consideraría la víctima perfecta. Porque siempre se culpabiliza a los victimarios de lleno si la víctima es perfecta, si no tiene matices, hablando como dentro del mundo de la ficción, si era plenamente inocente, pero Katie se sale un poco de eso porque también es un personaje que lastimosamente únicamente lo conocemos desde el punto de vista de los victimarios, de los policías, de las personas o sea, no de ella, porque ella no está, pero de lo poco que sabemos es que fue una persona que se paró de frente y no se dejó como por de viajar por la situación que estaba pasando y aparentemente eso fue razón suficiente para Jamie matarla y no es el caso. Entonces ella se sale un poco de ese rol de víctima perfecta. Yo también, yo tenía la idea, no estoy recordando la frase esta de que se genera el debate este de lo que es moralmente correcto. La forma como moralmente correcta de reaccionar a estas cosas. Por ejemplo, algo que yo he visto en la vida real y que sigue pasando es que si una chica no rechaza a un niño de la forma correcta, lo que le pase después de eso es culpa de ella. Ujú. Lo cual, obviamente, a veces la gente no rechaza a los otros de una manera de la cual uno diría que es correcta. A veces la gente puede tener mucha rabia en sí porque no sabes qué le pasó el día anterior. A veces la gente simplemente puede ser una persona que no sabe cómo cuidar sus palabras, pero eso nunca va a ser una excusa de que a ti te violenten. Y esto pasa mucho con las Exacto. chicas. Por eso, no sé si ustedes en su experiencia, esto a mí nunca me ha pasado, pero a mis amigas sí, que sus papás siempre les dicen, tú tienes que ser buena con un hombre, comportarte bien con un hombre, aunque a ti no te guste ni nada por tu propia seguridad. Eso es bastante triste. Es muy Sí. fuerte. A mí no me ha Es- pasado en a lo mí no me ha personal. pasado, pero es bastante triste, porque es como, no importa como cuál sea la situación, siempre tenemos que hacernos responsables de los sentimientos o de la forma en la que pueda reaccionar esta persona por mi seguridad, no tanto ni siquiera por él, sino por lo que me podría pasar a mí, que fue precisamente lo que le sucedió a Katie. Sí, e incluso a veces cuando ellas son buenas con estos hombres, ellos los toman como entonces yo le intereso y puedo seguir acosándola, hablando con ella, un montón de cosas, que eso también hace que la persona diga como que, es que se lo merece porque ella le dio señales, por así decirlo, cuando en realidad eso no pasó. Claro, pero bueno. Santi. Ahora, Yo creo que jamás podría alguien decir de forma razonable que reaccionar a un rechazo con un asesinato sea algo medianamente bueno. O sea, creo genuinamente que Jamie es un chico con muchos problemas, tristemente influenciado bueno, se insinúa desde el contexto de la película que fue influenciado por todo esto de las redes sociales. De la miniserie. Exactamente, gracias por la corrección. Y obviamente también tenemos la figura de su amigo Ryan. Entonces, no, o sea, sin duda, obviamente la niña pues lamentablemente no reaccionó bien, pero jamás eso va a ser una excusa o un motivo de... O sea, nunca nada va a ser motivo para hacer lo que hizo. para terminar con la vida de alguien. Jamás. O sea, jamás puede ser así.
Y sí, eso. Bueno, también otra cosa que me gustaría tocar en el podcast es que en redes sociales se ha debatido mucho sobre el último capítulo. Está la brecha entre los que les gustó el capítulo y los que no les gustó el capítulo. Entonces me gustaría saber cuál es su perspectiva. En lo personal a mí sí me gustó. A mí también me gustó muchísimo. Principalmente porque el último capítulo, al centrarse en la mirada de los padres, refuerza esta idea que yo tengo sobre el mensaje de la serie, y es que va dirigido a los padres. Entonces, esta última escena de el padre de Jamie agarrando el osito y llorando en la cama de su hijo, o sea, simboliza la forma como él está asumiendo y cargando la responsabilidad que supone lo que hizo Jamie el crimen que hizo Jamie. A mí también me gustó mucho. Hablando de esa escena, también lo puedes ver como la forma de que él ya ha aceptado que su hijo hizo esto y que él es parcialmente responsable por las cosas que ha hecho Jamie. Y también siento que es una escena muy fuerte porque tú como padre, tú nunca quisieras que tu hijo hiciera esto. Ujú. Y siento que esto lleva mucho a los padres y es también la razón por la cual muchos papás han estado reaccionando de una manera tan fuerte. Y una de las cosas que también me gustaría mencionar, que es de la reacción del público, que he visto mucha gente que interpretó la escena o pues interpretó la serie como, es que él la mató con un cuchillo, es que está hablando sobre la violencia con cuchillos y no sobre el tema central, que es que los papás no ayudan a que sus hijos no se vuelvan en gente misógina, como están haciendo que la misoginia pues sea un problema más grande de lo que debería ser y no están ayudando a sus hijos a controlar estas emociones y no les están enseñando bien. Entonces siento que este último capítulo, al centrarse en los padres, te está diciendo de verdad, definitivamente, eso es un problema que los padres tienen con sus hijos y con su crianza. ¿Creéis que una buena síntesis para lo que acabas de decir sería: es culpa de los padres que sus hijos terminen siendo malas personas? Siento que esto es algo muy, muy controversial. Es una respuesta, cualquier respuesta que es, siento que podría ser un poco controversial. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco estoy de acuerdo. No creo, pero en esto, si el niño está en el colegio, depende de la edad. Yo pienso que depende mucho de la edad que tenga el niño. Exacto. Porque hay algo que, esto puede ser un poco controversial, pero lo que pasa es que, y voy a utilizar un lenguaje un poco fuerte, es que tú puedes criar a tu hijo muy bien desde casa, pero él llega a un colegio y los compañeros lo pueden hacer. Sí. Todo ese proceso lo puede tirar a la basura. Lo pueden corromper, por así Exacto. decirlo. O sea, y aparte hay que tener en cuenta la edad, de que un niño de 13 años ya es consciente de muchas cosas. No podría decirse que es consciente al 100% de lo que es bueno y lo que es malo, pero sí desde casa ya debe tener en cuenta cosas que son lógicas, ¿sabes? Sí, Claro, siento que- bueno, creo que eso también aplica para Jamie, porque a pesar de que él sabe lo que hizo, él al principio del capítulo 1, cuando todavía no se define si es culpable o no, él dice: yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo, en lugar de decir yo no lo hice. sí. Y él genuinamente piensa y se refuerza en el capítulo 3 que él siente que no ha hecho nada malo porque dice que pudo haber hecho algo peor, y como no la toqué sin su consentimiento, esto me hace mejor persona. Sí, de hecho también me gusta mucho que la edad de Jamie, que son 13 años, que está justo en ser niño y justo en la adolescencia, es algo muy interesante porque ahí la culpa no solamente de Jamie, sino que también de sus padres, por así decirlo, porque ella es justo en el cúspide de cuando él ya se va a volver una persona adulta. Si Jamie hubiera sido como un niño de 17 años, siento que la reacción de mucha gente ya sería culparlo a él y no solamente a sus padres, por así decirlo. Y siento que eso también es un punto de vista muy interesante, que al final del día, por así decirlo, ambos tuvieron la culpa de cierta forma porque sus padres les fallaron, pero sus padres nunca se iban a imaginar que un simple no lo estoy viendo todos los días, no le pregunto cómo va su día, pudiera terminar en eso. Claro. Sí. em, También algo que me gustaría añadir era sobre pues lo simbólico que fue el episodio y sobre una escena que sale al final antes de lo que mencionó Santiago, que es que el capítulo para mí es 100% simbólico desde el inicio, ya que los padres intentan pues seguir con su vida. Es el cumpleaños del padre, la mamá está cocinando, después empiezan y le hacen un graffiti en la van y el padre se desespera. Entonces busca soluciones, van, compran pintura y la tiran. Y hay algo simbólico que es como que, bueno, tiraste la pintura por encima y como que, bueno, ya, no se ve. Sin embargo, lo que pasó con Jamie es algo que sí o sí va a perseguir a la familia, incluso estando en donde, si seguían en la casa donde estaban.
Que eso es algo que incluso dentro de la serie ellos debaten, como, ¿será que nos vamos? ¿Será que Sí. nos vamos? Y creo que es la hermana la que dice, si nos vamos, eso no va a quitar el hecho de que Jamie va a seguir siendo parte de Exacto, nosotros. Exacto. Estaremos bien por un tiempo, pero luego las cosas van a seguir igual como estamos acá. Bueno, otra cosa que me parece perfecta del episodio es cómo manejan las emociones, ya que sube, después bajan, entonces es como que hace sentir mucho. Y también algo que, lo último, es lo que los padres se cuestionaban, ya que pues Jamie tiene una hermana y los padres decían, nosotros cómo le hicimos a ella, si nosotros criamos a nuestros 2 hijos. Entonces, eso. Pues sí, a mí particularmente también me gustó mucho el capítulo 4. Siento que el debate que se tiene es que muchas personas esperaban que fuera un cierre como al caso de Jamie, que muchas personas esperaban ver un juicio. Admito que yo también esperaba ver un juicio. En realidad el capítulo 4, que fue el final de la serie, no era lo que yo me imaginaba mientras la veía. Sin embargo, no por eso siento que sea malo. Y creo que hasta le da un poco más de peso a lo que se supone o lo que siento yo que nos querían transmitir. Porque esta no es una serie sobre un misterio que resolver. Esta no es un como si lo hizo, si no lo hizo. Desde el principio te lo dicen, lo hizo. Ese es el punto. Al final se declara culpable, pero desde el primer momento te lo dejan en claro. Esta es una serie que trata sobre las razones del porqué, el contexto de todos los movimientos, el rol de los padres, si se pudo haber evitado, el rol de las escuelas. Y pues también siento que genera un poco de conciencia. Y esto también se refleja con el policía, porque ya lo habíamos dicho antes, él se da cuenta cuando habla con su hijo y pues al ver toda esta situación, o sea, él está en el caso y, o sea, pudo haber sido su hijo porque fue en esa misma escuela. Entonces es a partir de allí donde él abre los ojos y como que tengo que estar más al pendiente porque al día de mañana podría ser él. Y creo que es algo como bastante valioso. Así que yo no pienso que el capítulo 4 sea malo en sí únicamente porque no es lo que uno esperaba, sino que precisamente pues te deja como esa reflexión. Creo que el capítulo 4 te invita a reflexionar y también es por eso que se sitúa más de un año después del asesinato. O sea, ya para este punto ya está más que claro que fue Jamie. Y creo que es más bien la forma en cómo se sobrepone la familia del victimario ante toda esta situación. Y qué nos tiene para decir todo eso y te deja reflexionando tu rol como padre o como hijo, como maestro, como persona en esta sociedad que está tan mal. Sí, exacto, porque esa pregunta no es algo que nosotros podamos responder, sino es algo que le compete a los espectadores de la miniserie. Bueno, no sé, ¿ustedes quisieran dejarle alguna pregunta a nuestro público antes de irnos? Estén pendientes de sus hijos. Esa no es una pregunta. Eso no es una pregunta. Yo digo que lo de los padres, porque no hay que atacar de pronto, por así decirlo, sino cuestionar de qué forma los padres podrían involucrarse en la vida de sus hijos. Sí, preguntarte más si estás haciendo lo suficiente y dándole suficiente amor y la suficiente atención a tu hijo. Exacto, y pues como dije anteriormente, más allá de atacar, porque los padres de pronto no tienen un manual de que, bueno, debo criar a mi hijo de cierta forma, de pronto tener en cuenta ciertas señales y cosas que se pueden ver. De la misma forma con los maestros, porque pues los profesores y las escuelas juegan un rol importante en el desarrollo de un niño. Después de todo, ellos pasan la mitad del día, gran parte de su tiempo en estos lugares y pues las figuras a las que ellos pues toman de ejemplo son sus profesores, son sus directivos, así que su rol es bastante importante y es algo que también nos muestra la serie. Y bueno, pues eso es todo. ¿Algo más que agregar? No. No, eso sería todo. Bueno, Eso es muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que les haya gustado. Estén pendientes para el próximo. Adiós. Adiós. Chao.